Evita aislamiento. El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, pidió retirar sanciones a empresas panameñas. Parlamento en sesión. Asamblea Nacional discute lo que califica como represión en Nicaragua. Aquí se hace lo que manda el pueblo. Presidente Nicolás Maduro asegura que su homólogo Juan Manuel Santos no debe opinar sobre Venezuela. Diáspora venezolana. El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, pide estrategias para ayudar a inmigrantes venezolanos. 90% recuperado. Gobernador del estado Zulia asegura que fallas en el servicio eléctrico fue debido a las fuertes lluvias. 500,000 de contagios al año. Organización Mundial de la Salud asegura que Venezuela se ubica en el primer lugar de casos de malaria en el mundo. Asesinatos no justificados. ONU pidió una investigación rápida, independiente y transparente sobre las víctimas de las manifestaciones en Nicaragua. Sin concesiones, Carlos Carrasco mantiene su gran inicio de campaña. Temporada de premios. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció el calendario de los eventos. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Muy buenas tardes, Venezuela. Les saludamos en nombre del equipo de Noticiero Venevisión. Gracias por acompañarnos. Así es, Sandrina Yepes y Milagros Zambrano estamos listas para presentarles lo que es noticia hasta ahora. De inmediato comenzamos. El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, pidió a su par venezolano Nicolás Maduro retirar las sanciones contra las empresas panameñas. Esto para evitar que a partir del miércoles entre en vigencia la cancelación de operaciones de aerolíneas venezolanas a Panamá. Varela sostuvo que es necesario definir el estatus actual de las aerolíneas venezolanas que operan en el país centroamericano. Instó a su homólogo a recapacitar y evitar afectar a los venezolanos al aislar a ambas naciones. Recordó que en 2 días entra en vigencia la medida tomada por Panamá en respuesta a la decisión del gobierno de Venezuela de sancionar a empresas panameñas. Cabe destacar que entre las empresas sancionadas se encuentra Copa Airlines, que con 35 frecuencias semanales era la principal conexión aérea entre Venezuela y el resto del continente. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, no tiene nada que opinar sobre los problemas de Venezuela, los cuales, insistió, serán resueltos por los propios venezolanos el próximo 20 de mayo. A través de su cuenta en Twitter, Maduro rechazó las declaraciones del jefe de Estado colombiano, quien aseguró que recientemente que Venezuela está al borde de una implosión, por lo que el flujo de venezolanos hacia Colombia continúa creciendo alarmantemente. Santos urgió al Ejecutivo Nacional a atajar la hiperinflación y comenzar a desarrollar estrategias para frenar la diáspora. No obstante, el presidente Nicolás Maduro insistió en que la realidad del país es otra y que hará expresamente lo que ordenen los venezolanos en los venideros comicios. Exhortó a quienes insisten en opinar sobre Venezuela a atender las necesidades de sus países. El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, pidió a la Comisión Europea elaborar una estrategia para ayudar a los inmigrantes venezolanos en la región caribeña. Tajani envió una carta al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, manifestando que la crisis político y económica social en Venezuela ha provocado el mayor desplazamiento de población que se ha visto en Latinoamérica, y ante esta situación considera necesario poner en marcha las herramientas e instrumentos europeos de ayuda y acompañamiento a países como Colombia, Brasil, Aruba y Curazao. Destacó que la situación también se está afectando a los países europeos en la región, los cuales a su juicio necesitan más apoyo de la Comisión Europea. Aunque la Eurocámara no ha podido enviar una misión a Venezuela, Tajani propuso que los eurodiputados visiten las zonas fronterizas en Colombia y Brasil para evaluar la situación migratoria. La presidenta del partido Somos Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que Venezuela es ejemplo para el mundo en salud, alimentación y educación, por lo que insistió a los educadores a participar masivamente en los comicios del próximo 20 de mayo. Rodríguez invitó a los docentes a continuar avanzando en la formación de las nuevas generaciones. Recordó que el Ejecutivo Nacional destina 25% del presupuesto nacional a la educación, mientras que los países que promueven el bloqueo económico no garantizan ese derecho a todos por igual. Asimismo, informó
informó que ya asciende a 5.505 kilómetros el recorrido de la Caravana de la Esperanza que adelanta el movimiento Somos Venezuela para conocer de cerca las necesidades de los pueblos e impulsar la reactivación productiva del país. La ruta occidente, cubierta por un autobús fucsia, llevó una declaratoria del patrimonio cultural a los artesanos de Yaracuy por la cestería de Guama y estuvo presente también en la población de Sabana Larga y Yaritagua. Por su parte, la ruta del sur del autobús azul se encontró con pueblos originarios de Guárico y Bolívar para promover la activación de la pesca, la artesanía y la ruta fluvial. El autobús amarillo, que se moviliza hacia Oriente, llevó las promesas de la campaña hasta la población de Guanipa. El Ministerio de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago se pronunció con relación a la deportación de los 82 venezolanos el pasado fin de semana. A través de un comunicado aseguró que los ciudadanos querían volver a Venezuela. El ministerio explicó que en el aeropuerto se les consultó a los venezolanos si tenían temor u objeción para regresar a Venezuela y todos declararon que querían volver, por lo que le fueron firmados todos los documentos migratorios, revisadas sus pertenencias por oficiales de la aduana y abordaron voluntariamente el autobús Trinidad y Tobago. Precisó que actualmente colabora con Estados Unidos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados para así garantizar protección a los ciudadanos venezolanos. La ONU pidió este martes a las autoridades de Nicaragua realizar una investigación rápida, independiente y transparente sobre las víctimas de las recientes manifestaciones contra la reforma del sistema de pensiones. A su juicio, varias de las muertes podrían equivaler a asesinatos no justificados. La portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Elizabeth Trocel, expresó su preocupación por la situación, así como por la posible detención de docenas de personas durante los últimos días. La funcionaria solicitó al gobierno de Daniel Ortega permitir el libre ejercicio de la libertad de expresión, asamblea y asociación, al recordar que se esperan más manifestaciones en los próximos días. Las protestas que comenzaron el miércoles pasado han dejado al menos 27 muertos, en su mayoría estudiantes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio la bienvenida formal a la Casa Blanca a su homólogo francés, Emmanuel Macron, quien realiza su primera visita de Estado a Washington. Durante el evento, Trump agradeció la firme colaboración de Macron en la reciente operación militar en Siria, señalando que es momento fuerte y estar unidos es importante. Ambos líderes mantienen un primer encuentro bilateral en el que se espera hablen del acuerdo nuclear con Irán, la situación en Siria y el comercio con la Unión Europea como parte de su agenda. Se espera también que Macron tenga una conferencia de prensa con Trump, seguida de una visita al Departamento de Estado y una cena de Estado esta misma noche. También este miércoles dará un discurso ante el Congreso. El mandatario francés es el primer presidente homenajeado con una visita y una cena de Estado en los 15 meses que lleva Trump en el poder. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, se mantienen en alerta. Canadá descarta motivos terroristas en atropello de Toronto. Los detalles en tan solo minutos. Ya volvemos, no se aparten. Paciente necesita con carácter de urgencia primaquina de 15 miligramos. Quienes puedan colaborar, por favor, contactar al teléfono 0412-733-8114. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. El canciller de la República, Jorge Arriaza, se manifestó en favor del derecho internacional durante una reunión de alto nivel de las Naciones Unidas sobre la consolidación y sostenimiento de la paz. Escuchemos. Señor presidente, en la actualidad vivimos en un mundo que enfrenta nuevas amenazas emergentes, múltiples y complejas, así como retos que atentan contra la paz y la seguridad internacionales, los cuales consideramos que deben ser abordados a través siempre del multilateralismo en el marco del derecho internacional. Uno de los objetivos centrales de nuestro movimiento es la adopción de medidas eficaces para suprimir los actos de agresión u otras violaciones a la paz con el propósito de defender
promover y alentar la resolución de controversias internacionales a través de medios pacíficos. El movimiento de países no alineados reconoce que existen diversas herramientas a disposición de la comunidad internacional y las Naciones Unidas para garantizar el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, incluyendo la democracia preventiva. Destaca la importancia del uso de estas herramientas de buena fe y no como un instrumento para interferir en los asuntos internos de los Estados miembros, respetando estrictamente los principios del derecho internacional referente a las relaciones de amistad y de cooperación entre Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. La Organización Mundial de la Salud aseguró que Venezuela ubica el primer lugar de casos de malaria en el mundo, con al menos 500.000 de contagios al año. El director del programa contra la malaria de la OMS, Pedro Alonso, denunció que los casos de malaria están creciendo de una manera muy preocupante debido a una drástica reducción de campañas antipalúdicas en el país, y la OMS teme la expansión de la enfermedad en la región ante el éxodo de venezolanos. Alonso lamentó que después Venezuela se destacara por ser el primer país en el mundo que pudo erradicar el paludismo en amplias zonas del país y que fue certificado por ello en los años 1950 y 1960. Ahora se reportan incrementos masivos de malaria. Indicó que para 2017 la Organización Mundial de la Salud estimó que al menos se dieron 406.000 casos, aunque aseveró que es una cifra muy difícil de verificar, dado que el sistema epidemiológico del país es, a su juicio, muy precario. Sin embargo, Alonso destacó que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud trabajan intensamente para tratar de aliviar la situación, suministrando medicamentos antipalúdicos y tratamientos preventivos. Asimismo, el director del programa contra la malaria de la Organización Mundial de la Salud instó a países de la región como Brasil, Colombia y Ecuador a que aseguren una atención médica y un tratamiento adecuado y gratuito, tomando en cuenta la diáspora de venezolanos. La alcaldesa del municipio de Guacaipuro del estado Miranda, Wisely Álvarez, urgió al Ejecutivo Nacional a profundizar las sanciones a los comerciantes que especulen a través del sistema de pago online ante la falta de efectivo. Hemos decretado que está prohibido en el municipio de Guacaipuro el cobro de comisiones a través del pago de bienes y servicios por parte de tarjeta de débito, puntos de venta. Los negocios, ya tenemos más de 5 o 6 negocios clausurados y cerrados. Tenemos que empezar a controlar, fiscalizar y sancionar los que estén cometiendo actos de especulación contra nuestro pueblo. Álvarez señaló que tras sus primeros 100 días de gobierno se han registrado importantes avances en la zona industrial y en la ciudad. Nosotros ya tenemos reactivada la zona, por ejemplo, la zona de empresarios, que es un motor importante en la zona industrial del Tambor. Tenemos también, hemos levantado la zona de la Cumaca en Paracoto, que es una zona industrial que había estado muy deprimida. Estamos tratando de liberar las calles de todo lo que es la economía social, ejecutando obras para poder reubicar a los mal llamados buhoneros. Estamos trabajando en el embellecimiento y la limpieza, la pintura, el alumbrado público, haciendo esfuerzos gigantes para poder tener brigadas de limpieza nocturna, trabajando directamente con nuestra gente que apuesta pues porque la ciudad se convierta en lo que queremos. Instó a los venezolanos a tener conciencia social y unirse a la lucha contra el boicot económico interno. El candidato presidencial independiente Luis Ratti propuso a los aspirantes a la primera magistratura la escogencia de un candidato único de oposición. Rechazó además a quienes promueven la abstención. Euclides Sotillo nos tiene el reporte. Muy buenas tardes, Euclides, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Desde el Consejo Nacional Electoral, Luis Ratti exhortó a Henry Falcón, a Javier Bertucci y a Reinaldo Quijada a definir mediante un estudio de opinión que sea avalado por la Iglesia para la escogencia de un candidato unitario. El mecanismo tiene que ser una encuesta verdadera, sin manipulación, con un control dentro de lo que tiene que ver la eclesiastía venezolana de todos los sectores. Debemos buscar inclusive la participación de los medios de comunicación en estas verdaderas encuestas. Unas encuestas amplias que se empiecen a realizar desde ya, que no sea controlada por un candidato o por una empresa cercana a ningún candidato. Debemos inclusive buscar varias encuestadoras y buscar el resumen de esos resultados. Pero es necesaria la candidatura única. En el CNE, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Gracias, Euclides. Continuamos. El Consejo Nacional Electoral informó que hasta el 7 de mayo se podrán presentar los recaudos para solicitar la
excepción del servicio electoral en los comicios presidenciales. Aquellas personas seleccionadas para prestar servicio electoral en las elecciones del 20 de mayo deberán realizar el trámite a través del portal www.cne.gov.be, donde se especifican los documentos que deben consignarse en las oficinas del organismo electoral. Estarán exceptuados del servicio electoral médicos, periodistas, bomberos, pilotos comerciales y funcionarios de orden público, entre otros profesionales que deban laborar el día de las elecciones, así como personas mayores de 65 años y quienes presenten alguna discapacidad física, mental o de salud e incluso algún impedimento legal. El ente comicial recordó que los ciudadanos que incumplan con el servicio electoral obligatorio serán multados con un monto equivalente a 50 unidades tributarias. La Asamblea Nacional inició su sesión ordinaria con un debate sobre un proyecto de acuerdo en relación a la situación que se vive en Nicaragua. Manuel Covela está en vivo y directo desde el Palacio Federal Legislativo y nos cuenta todos los detalles. Muy buenas tardes, Manuel. Adelante. Buenas tardes, Endrina. Saludos a todos. Efectivamente, el debate sobre la situación de Nicaragua ya concluyó y en este momento el secretario de la Asamblea Nacional está leyendo el contenido del acuerdo para luego pasar a la votación para su aprobación. En el acuerdo, la Asamblea Nacional expresa su solidaridad al pueblo de Nicaragua después de los hechos que han ocurrido desde la semana pasada en ese país, donde han fallecido 25 personas y cientos han resultado heridos en medio de protestas antigubernamentales luego que el Ejecutivo del país centroamericano decidiera reformar la seguridad social. Los turnos de palabra fueron iniciados por el diputado Juan Andrés Mejía y esto fue parte de lo que dijo. La única vía para el entendimiento es el respeto, y el respeto no luego de las decisiones, sino previo a las decisiones. No puede ser que ahora es que se intente rectificar, cosa que aplaudimos, pero que no se intente rectificar en el hecho que produjo este episodio. Queremos presentar un proyecto de acuerdo de solidaridad, exigirle a los organismos competentes, a la Organización de Estados Americanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pueda personarse en Nicaragua para conocer de primera mano los hechos que han ocurrido y determinar los responsables. Mientras que sectores de la sociedad civil... Bien, entonces eso fue parte de lo que dijo Juan Andrés Mejía durante su participación en el debate sobre la situación que se está viviendo en Nicaragua. En breves minutos se procederá a la votación del acuerdo de la Asamblea Nacional en solidaridad con la situación de Nicaragua. Hay otros puntos en el orden del día, son la primera discusión del proyecto de ley de calabozos policiales, primera discusión del proyecto de ley de semillas y también se va a estar aquí considerando en la Cámara la crisis del sector eléctrico. Nosotros vamos a estar muy pendientes y todos los detalles se los llevaremos a ustedes en la emisión estelar. Por ahora continúen ustedes con más en el estudio. Muchísimas gracias, Manuel. Estaremos atentos. El gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, aseguró que el 90% del servicio eléctrico en la entidad se encuentra recuperado. Señaló que las fallas registradas fueron producto de las fuertes lluvias. Prieto informó que además de las lluvias, una persona falleció cuando intentaba sustraer cables en la subestación La Polar. Señaló que los hospitales se encuentran totalmente operativos por unas plantas eléctricas instaladas por la gobernación. Por su parte, los habitantes de los sectores Los Cortijos, La Limpia, San Jacinto, 18 de octubre, Santa Rita, Las Tuberías, Chino Julio y la avenida Guajira reclamaron debido a que la falla de luz duró más de 18 horas. El candidato presidencial Javier Bertucci indicó que aunque las autoridades locales y regionales le impidan la realización de la concentración, seguirá presentando sus propuestas sociales y políticas con las que promete generar cambios en la economía nacional. Tras el inicio de la campaña electoral en el estado de Aragua, Bertucci y los candidatos a consejos legislativos y municipales dieron continuidad a las actividades de solidaridad que se han venido desarrollando en los últimos 10 años, como es el Sopaso, un evento donde se da cita a miles de personas. La cantidad que tenemos aquí, no se me vayan, muchachos, vienen días mejores. Voy a luchar para que ustedes tengan el país que merecen. Asimismo, exhortó al Consejo Nacional Electoral a dar cumplimiento al acuerdo de garantías para, a su juicio, poder continuar compitiendo en condiciones de igualdad. Es momento de hacer una nueva pausa y en breve, nuevo video. Gianluca Basci junto a Sebastián Yatra estarán presentando detalles de todo esto. Carielis Cuadros en Estrenos y Estrellas.
Ángela Rosa Velázquez necesita con urgencia morfina. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al teléfono 0416-916-2200. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, descartó que el atropello masivo registrado este lunes en Toronto, que dejó 10 muertos y 15 heridos, sea un acto de terrorismo. En rueda de prensa destacó que el incidente no ha cambiado el nivel de amenaza en el país y aseguró que llevará tiempo entender las razones por las que el presunto autor identificado como Alex Misian, detenido poco después, decidiera cometer el hecho. Trudeau indicó que la investigación continúa y que se tomarán las medidas necesarias para asegurar la cumbre de líderes del G7, prevista para principios de junio en Charleville. En Turquía, 39 personas resultaron heridas leves en un terremoto de magnitud 5.1 que sacudió este martes en la provincia de Adıyaman, al suroeste del país. El sismo no provocó daños importantes en la ciudad, aunque medios locales afirman el derrumbe de 2 edificios. 35 de los heridos están siendo tratados en hospitales. Hasta el momento se han registrado 41 réplicas. En China, 18 personas murieron y 5 resultaron heridas en un incendio presuntamente intencionado en un karaoke del municipio de Pyongyang, al sur del país. Un hombre de 32 años fue arrestado como presunto autor del fuego. El sujeto, que huyó tras iniciar las llamas, confesó estar borracho y haber tenido una pelea con un grupo de desconocidos en el local. En México, la Fiscalía de Jalisco confirmó el asesinato de 3 estudiantes de cine desaparecidos este 19 de marzo en el municipio de Tonalá. Los jóvenes habrían sido detenidos por presuntos policías y tras su muerte sus cuerpos fueron diluidos en ácido. El caso es atribuido al cartel de drogas Jalisco Nueva Generación, quien los habría confundido con miembros de una banda rival. 2 personas han sido detenidas. En Japón, el primer ministro Shinzo Abe expresó su deseo de abordar la normalización de su relación con Corea del Norte tras las cumbres entre Seúl y Estados Unidos con Pyongyang. En una conversación telefónica con el presidente surcoreano Moon Jae-in, Abe dio la bienvenida al encuentro que al sur mantendrá con el líder Kim Jong-un este viernes, calificándolo de rara oportunidad para mejorar los lazos de los países vecinos. Corea del Sur y Estados Unidos afirmaron que las próximas cumbres con Pyongyang constituyen una oportunidad única para lograr que el gobierno de Kim Jong-un abandone sus armas atómicas y se establezca la paz en la península. Así lo indicaron los delegados de ambos países para desnuclearización norcoreana, quienes se reunieron para tratar la cumbre de este viernes entre mandatarios de las 2 Coreas. La Unión Europea y el enviado de la ONU en Siria, Staffan de Mistura, pidieron el cese de hostilidades en ese país por razones políticas y humanitarias. Durante una rueda de prensa conjunta en Bruselas, Mogherini afirmó que una mayor actividad militar no abre la vía para una solución política, sino que la hace más difícil. En Estados Unidos, la policía de Nashville, Tennessee, detuvo a Travis Jeffrey Raikin, presunto autor de un tiroteo de este domingo en un restaurante que dejó 4 muertos. El sujeto, quien estaba parcialmente desnudo cuando se produjo el ataque, se había dado a la fuga luego de que uno de los clientes del local consiguiera arrebatarle el arma. 2 jóvenes están hospitalizadas en estado crítico. Y en Reino Unido fue inaugurada la primera estatua de una mujer en la plaza del Parlamento de Londres. Se trata de la escultura de la líder del movimiento sufragista Milence Fawcett, quien acompañará junto al Palacio de Windsor a otras 11 estatuas de personajes históricos como Winston Churchill, Gandhi, Mandela y Abraham Lincoln. El homenaje coincide con el centenario de la ley que permitió el voto femenino en 1918. Momento de hacer una breve pausa. Al regreso, presente y futuro. Promesa Vinotinto le dio título de Champions Juvenil a Gigante Español. Los detalles en minutos con Gregorio Rojas.
Paciente pediátrico necesita con carácter de urgencia inmunoglobina en ampolla de 5 gramos. Quienes puedan colaborar, favor contactar al teléfono 0424-184-9829. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. A esta hora escuchemos al presidente de la República, Nicolás Maduro. Bueno, de verdad yo creo que el candidato Henry Falcón no sabe lo que dice. Ese programa se lo escribieron en Nueva York un señor llamado Francisco Rodríguez, que es un pelele de los bancos internacionales. Lamentablemente, él ha puesto a su lado a una persona que le aconseja muy mal. Esa propuesta de dolarizar y acabar con la moneda venezolana es una propuesta anticonstitucional. La Constitución fija muy claramente que la moneda de Venezuela es el bolívar. Y yo he decidido una reconversión monetaria que empieza el 4 de junio para defender el bolívar. Y voy a defender el bolívar. Voy a convertir el bolívar con la reconversión monetaria y otras medidas en una moneda que adquiera un papel preponderante en la vida de nuestra república. Y junto al petro, el petro sí es una opción. Frente a la falsa oferta de la dolarización, yo digo petro, petro, petro. El petro es una divisa, una criptomoneda soberana del país. No es entregar la soberanía monetaria, comercial, convertir el país en una colonia. ¿Quién dijo que una colonia prospera? Y 200 años de lucha por la independencia, entonces, ¿lo tiramos por la borda? No, hay que seguir luchando por la independencia económica, monetaria, y solo con instrumentos propios, esfuerzos propios, moneda propia, Venezuela podrá transitar el camino de la prosperidad verdadera, de la igualdad, de la justicia social verdadera. Esa es mi respuesta al candidato presidencial Henry Falcón. Creo que está muy, pero muy equivocado, muy, pero muy mal asesorado. Y creo que el pueblo venezolano lo va a castigar el 20 de mayo, porque el 20 de mayo nosotros vamos a una gran victoria y el pueblo decidirá si quiere el dólar o el bolívar. Yo estoy seguro que van a votar por bolívar, el bolívar y el bolívar. La cuarta y última pregunta. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con la Academia de Hollywood, que ya anunció la fecha de la edición número 91. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció el calendario de eventos que forman parte de la edición número 91 de los Oscar, así como también la fecha de entrega de los premios que tendrá lugar en el Teatro Dolby de Los Ángeles el próximo 24 de febrero de 2019 y será televisada en 225 países. Los premios más importantes del cine en Hollywood también señaló que la cena para los nominados será el 4 de febrero y participarán más de 8.000 personas, entre miembros de la industria cinematográfica, actores y directores. Seguimos con más detalles del nacimiento del tercer hijo de los duques de Cambridge. William y Kate recibieron este lunes al nuevo miembro de la familia real. A solo 7 horas después del nacimiento, la pareja presentó al niño a las puertas del hospital y se pusieron rumbo al Palacio de Kensington. Kate hizo un homenaje a la princesa de Gales y a la reina Isabel II. Ella usó un vestido rojo muy similar al que lució Diana hace 33 años cuando presentó al mundo al príncipe Harry y zarcillos de perlas que le prestó la monarca. El duque de Cambridge habló brevemente con los periodistas y expresó que estaban muy felices, muy contentos, aunque reconoció que con 3 hijos la preocupación ahora es triple. Recordemos que la pareja siempre ha querido llevar la crianza de sus hijos de la forma más normal posible y no han permitido que otras personas se encarguen de ellos. El nombre sigue siendo un misterio, aunque en las casas de apuestas el favorito es Arthur. Ahora veamos a Will Smith bailando con Nicky Jam. El actor está en Colombia trabajando en su nueva película Gemini Man y aprovechó para recorrer algunas ciudades junto a su hijo Jaden y hasta se animó a bailar y cantar en español. Como vemos en las imágenes, estuvo con Nicky haciendo el reto de X, nuevo promocional del cantante urbano.
Will demostró su ritmo y carisma. A raíz de este encuentro comenzaron a circular rumores de una posible participación de Nicky Jam en el largometraje. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Gracias, Carieli. Al regreso de una entrevista a Venevisión, Endrina estará conversando con el candidato presidencial por Avanzada Progresista, Henry Falcón. Ya está aquí en el estudio con nosotros. Esto será en tan solo minutos. Ya venimos. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, tal cual como lo anunciamos, Henry Falcón, candidato presidencial por Avanzada Progresista. Gracias por acompañarnos. Gracias, Andrina. Qué oportuna su visita en el estudio, sobre todo cuando hace tan solo minutos y en un enlace en vivo y directo, el presidente Nicolás Maduro hacía la apreciación de lo que había sido la propuesta que usted presentaba el día de ayer al país, su plan de gobierno. El presidente Nicolás Maduro, voy a citar lo que dijo que su programa se lo escribieron en Nueva York, que está muy mal asesorado y que está equivocado. Señaló a Francisco Rodríguez, su asesor, como un mal asesor. Y que también aseguraba es una falsa oferta y que el pueblo lo castigará porque defenderá el bolívar antes del dólar. Ha generado mucha controversia esta propuesta fundamentada en la dolarización y quiero conocer cuáles son sus impresiones a esto que señala el presidente Nicolás Maduro. Mira, lo primero que, y da tristeza por nosotros los venezolanos, pero tenemos un presidente tarado, un presidente además irresponsable, porque si hay un gran equivocado en el país, y así lo recogen todos los estudios de opinión, es Nicolás Maduro. O sea, es un presidente que generó la crisis más profunda que haya vivido Venezuela, por lo menos en los últimos 100 años. Es el presidente del hambre. O sea, la gran hambruna que vive Venezuela es producto de la incoherencia en el discurso y en la práctica. Pero además, cuando habla del Bolívar, el Bolívar lo destruyó Nicolás Maduro. O sea, el salario del trabajador y la poca capacidad de compra del trabajador tiene que ver con la erosión del salario, con la erosión precisamente del Bolívar. El Bolívar lo fulminó, una práctica malsana en la conducción de la economía, sobre bases y elementos de improvisación. Eso es lo que ha hecho Nicolás Maduro. Decía ahorita, bueno, que si el Bolívar y vamos a una reconversión, la última reconversión en Venezuela, su aplicación duró por lo menos 10 meses. El billete de los 100 bolívares, tú lo recuerdas, Andrina, ¿hace cuánto tiempo se dijo que salía de circulación el billete de 100? Y está el billete de 100, eso eran marchas y contramarchas. Pero además, en la realidad objetiva del país, si decía Francisco, que es un economista muy reconocido y además donde hemos venido haciendo un gran esfuerzo, no un economista exclusivamente, es un equipo multidisciplinario que le estamos presentando una alternativa de salvación al país. Pero, por ejemplo, si a alguien le pusieran aquí a decidir sobre un supuesto petro que se ha convertido en una gran ficción y en un dólar, ¿qué escoge la gente? Dólar. Ahora, ¿qué estamos planteando? Un proceso de dolarización de la economía venezolana sin complejos ideológicos, para lo cual ciertamente hay que emprender una reforma constitucional sobre la base de una gran consulta para que esa moneda sea válida su circulación en el país y pueda a su vez coexistir con el Bolívar, que hoy la economía en términos prácticos está dolarizada. Falcón está señalando varios temas interesantes, está haciendo referencia a la necesidad de una reforma de la Constitución Nacional y está en vigencia actualmente la Asamblea Nacional Constituyente. En el caso eventual de que usted tenga la victoria electoral, también está previsto que el 4 de junio entre en vigencia la reconversión cambiaria, quedan tan solo 41 días. ¿Cómo hacer frente ante estos escenarios que están hoy presentes en el país si usted gana la presidencia? Mira, primero, ¿qué reconversión cambiaria?
Eso implica impresión de nuevas monedas, de nuevos billetes, ajuste de toda la plataforma tecnológica de todas las entidades financieras. Eso implica los ajustes necesarios en materia también de tecnología de todo el sistema de cobranzas, de supermercados, de tiendas, de todo eso. O sea, no lo hizo en su mejor momento el gobierno cuando la figura del Bolívar fuerte, que duró casi 10 meses la implementación en un esquema muy diferente al actual, en unas condiciones de la economía, creo que en su mejor momento, eso fue hace casi 10 años atrás aproximadamente. ¿Y en qué terminó el Bolívar fuerte? En la nada, lo destruyeron. Hoy el valor referencial del Bolívar frente al dólar, estamos hablando de una economía que se ve marcada por una página web del exterior. Ahora son varias páginas las que marcan, o sea, el marcador oficial de la economía en Venezuela. Pero ¿cuál es la realidad hoy de la economía venezolana? Todo está dolarizado. Tú vas a comprar un caucho, una batería, un paquete de harina pan, un kilo de queso que cuesta 1.200.000, un cartón de huevo cuesta 1.250.000 y el salario mínimo integral es 1.300.000. ¿Qué quiere decir eso? Que lo único que no está dolarizado en el país son los salarios. Que aquí lo que se hace es imprimir billetes que no tienen ningún sustento, ningún respaldo, y eso es lo que produce los altos niveles inflacionarios. ¿Por qué la dolarización? ¿Por qué la necesidad de buscar una coexistencia entre una moneda que la ha debilitado precisamente este gobierno y una verdadera moneda fuerte, que rescate el valor del salario, que genere confianza, además de otras medidas que hay que tomar que tienen que ver con libertades económicas, con garantías a la propiedad privada, con apertura para que puedan haber inversiones, recuperación de nuestra principal empresa estatal petrolera, la despartidización, la profesionalización de PDVSA, etcétera, y otras medidas que tienen que ver con renegociación de deuda para poder recuperar la economía del país y poder abordar los grandes problemas que es el hambre, la falta de medicina, etcétera. Eso no lo conoce este presidente tarado que tenemos en Venezuela. Recuperar la economía nacional supone articulación con todo lo que es la geopolítica. Ha habido serios cuestionamientos por gran parte de la comunidad internacional, quienes aseguran que no van a reconocer los resultados electorales de estas elecciones del 20 de mayo. ¿Cómo piensa usted hacer frente y cómo encaminar esa agenda internacional para que este proceso electoral tenga legitimidad? Seguramente si gana en ese supuesto negado, un candidato que no le dice nada a la comunidad internacional, que por el contrario es aislado a Venezuela, seguramente no habrá reconocimiento. Pero si hay una expresión mayoritaria por la vía democrática, por el camino que plantea la Constitución, que es el camino electoral, seremos reconocidos por toda la comunidad internacional, porque Venezuela será un elemento de resolución de conflictos fundamentalmente en la región, el tema migratorio, la posibilidad de que Venezuela restablezca relaciones con todo el mundo, especialmente con sus socios comerciales, los Estados Unidos, España, Colombia, sin que eso implique romper relaciones con Rusia, con China, no. Pero además de eso, la posibilidad de que haya confianza en el país para también acudir a entes multilaterales, a buscar financiamiento para poder inyectar recursos y recuperar la economía. Decía, para generar equilibrios en el marco de la severa crisis que se está viviendo en lo social. Agua, luz, falta de transporte, falta de efectivo, hambre, deserción escolar, deserción universitaria, de todo. O sea, vivimos el momento más caótico que haya vivido Venezuela, repito, en los últimos 100 años. Falcón, un sector de la oposición venezolana ve con mucho escepticismo su candidatura. Algunos lo califican de traidor. Voy a citar lo que decía el diputado Tomás Guanipa, haciendo referencia a su candidatura. Él decía que estas elecciones del 20 de mayo tienen un resultado cantado y alerta sobre la posibilidad de que el candidato Henry Falcón termine en las filas del chavismo. ¿Cómo conquistar a ese sector de la oposición venezolana que asegura esa candidatura que usted está presentando hoy al país no representa a la oposición, sino que es un trabajo a favor del gobierno? Ahora, qué raro que este diputado Tomás Guanipa, que por cierto entregó la gobernación del Zulia, qué raro que eso no decía cuando yo era jefe del comando de campaña de Capriles. Él no dijo nada de eso, o cuando fui jefe del comando de campaña para la gloriosa victoria de por allá del año 2015, cuando se dio al traste con el bandejismo del gobierno en las elecciones parlamentarias. Seguramente
una cantidad importante de esos sectores que hoy apelan a los radicalismos sin sentido, porque la abstención no tiene ningún destino, porque lejos de estar atacando a Henry Falcón, bueno, deberían estar atacando al verdadero adversario, que es el que tienen al frente, que es el gobierno, el responsable de la gran tragedia del país. Ahora, a ellos se les olvida que nosotros salimos precisamente por una visión diferenciada del chavismo hace casi 10 años y precisamente por defender la propiedad privada, caso Galpones de Polar en Barquisimeto, cuando el chavismo tenía 60%, cuando el barril de petróleo estaba en $100 en el mejor momento del chavismo. Ahora, hay quienes plantean estas tesis, la tesis de la abstención, pero no terminan diciéndole al país qué es lo que vamos a hacer, que nos digan cuál es la ruta, cuál es el plan, qué le ofrecen al venezolano de a pie. Por ejemplo, la gente que hoy va al mercado, los niños que andan metiéndole la mano a las bolsas de basura porque no tienen que comer, la cantidad de madres que andan del timbo al tambo buscando alimentos para sostener de la manera que sea a su grupo familiar, los abuelitos que se levantan a las 3 de la mañana para hacer una cola para terminar cobrando 20.000 bolívares a golpe de 10 de la mañana, y las personas que se mueren de mengua porque no hay medicamento en este país. ¿Qué le está diciendo ese sector? Ese sector que está ofreciendo, más allá de la abstención, que no tiene ninguna utilidad, no tiene ningún fin, no tiene ningún sentido práctico, por Dios. Es un gran error, no está ofreciendo nada. Simplemente nos abstenemos. ¿Para qué? ¿Qué están pensando? ¿Una intervención militar? ¿Un golpe militar? ¿O están pensando entonces en 6 años más de Maduro? Lo que quiere decir que quien llama a la abstención está llamando a votar por Maduro, que sería para Venezuela de verdad la agudización de la tragedia y el abismo, lo que nos conduciría a una segunda etapa de pesadilla, donde se comprometería también el destino del país y el futuro de nuestros muchachos. José Antonio Gil Yepes, director de Data Analysis, aseguraba en una entrevista que le hicimos al Descubierto que la abstención es el principal enemigo a vencer. Y hay un desafío interesante en torno a la campaña electoral, cómo conquistar a los electores en un momento político tan complicado como el que se vive hoy. Hablándole con la verdad, planteando soluciones. Nosotros, por ejemplo, hemos dicho, ayer presentamos nuestra propuesta de gobierno en Drina, y creo que ahí hay decisiones en el orden de lo político, de lo económico, de lo social, incluso a nivel internacional. ¿Por qué de lo político? Porque un país no se recupera, jamás va a salir adelante sobre la base de la confrontación, de la pelea, del conflicto permanente. Aquí la gente quiere soluciones, no complicaciones. De allí que nosotros estamos planteando un gran proceso de concertación en el país, de entendimiento, de negociación política, donde no haya presos políticos, pero tampoco persecución, para poder generar niveles de estabilidad política y gobernabilidad que nos permitan tomar las grandes decisiones de la economía, que sí, la dolarización, recurrir a financiamiento internacional, la necesaria apertura para la inversión de PDVSA, bueno, la reestructuración de la deuda, revisar las 3.000 empresas que fueron expropiadas y confiscadas, bueno, y al final se convirtieron en la nada, para que eso pueda también alentar unos elementos más que de productividad y atención social a la severa crisis que viven los sectores más humildes, los sectores más excluidos, los sectores más vulnerables de la población. La Conferencia Episcopal Venezolana hacía un pronunciamiento en el cual aseguraba que las elecciones del 20 de mayo agravarían la situación de crisis del país y estaban proponiendo que se postergaran. ¿Estaría usted de acuerdo con que se postergara la fecha de las elecciones? Eso es respetable, lo que plantea la Conferencia Episcopal Venezolana. Nuestra diferencia en cuanto a su planteamiento es que eso se puede hacer desde adentro participando y no desde afuera dando forfait. Ahora, ese es el planteamiento, el esquema metodológico nuestro. Exigir, y en eso somos coincidentes, bueno, vamos a exigir mejores condiciones, mejores garantías, pero eso no se exige desde atrás, o sea, generando un vacío, porque si aquí de lo que se trata es generar más crisis, o sea, profundizar la crisis para que haya una solución, entonces que venga de la violencia o que venga de afuera, eso no tiene ningún sentido. Los problemas de los venezolanos los resolvemos los venezolanos. No existe ningún gobierno de corte neodictatorial, gobierno autoritario que genere las mejores condiciones. ¿Cómo se derrota? Masificando el voto, apelando a los instrumentos que nos da la Constitución, el voto y no las balas. ¿Qué diferencia tiene por usted la propuesta que hace el Frente Amplio con la Mesa de la Unidad Democrática? ¿Se pudiera decir que es un cambio de nomenclatura de la organización política de la oposición venezolana?
Yo creo que ahí, bueno, pareciera que inicialmente estuvieron representados diversos sectores de la sociedad venezolana, que si los gremios, que si las academias, que si la iglesia, pero hoy vemos un frente amplio, pero casi que dirigido por los mismos actores de los 4 partidos políticos de la Mesa de la Unidad Democrática del G4. Es la reproducción del G4. Ahora, el G4 y la Mesa de la Unidad merece todo nuestro respeto, pero hay que entender que en ese respeto debe haber un reconocimiento, y más que un reconocimiento, debemos apelar a las coincidencias más allá de las propias diferencias, que son regulares, necesarias y naturales, pero que primero debemos poner también los intereses del país. Mientras nos declaramos en inercia y nadie dice nada, hay gente que ni siquiera habla, la gente se está muriendo de hambre. ¿Qué le dicen entonces al pobre? ¿Cuál es el rol de un partido político? ¿Cuál es el propósito real del ejercicio de la política? Intermediar para la resolución de los problemas de la gente. Quien se declara con miedo, algunos porque le tienen miedo al Twitter, otros porque simplemente en el cálculo de su política no les dan los números de que el candidato sea Henry Falcón, porque te aseguro, Endrina, con todo respeto, como lo dije en una oportunidad, seguramente si el candidato hubiese sido el señor Lorenzo Mendoza, con todo respeto, que además lo expresamos en este mismo programa, seguramente nadie estuviera pidiendo condiciones. Si el candidato seguramente hubiese sido Leopoldo López, nadie estuviese pidiendo otras condiciones. El candidato resulta en ese propósito de vida y de salvación del país es Henry Falcón. No es Henry Falcón el que va a salvar el país. No, es que conjuguemos esfuerzos todos en esta hora crítica aciaga de Venezuela. De eso se trata. Me correspondió asumir esta responsabilidad. La asumo con entereza y con responsabilidad frente a la historia, frente al país y las generaciones que están por venir. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Henry Falcón, candidato presidencial por Avanzada Progresista. Y nosotros también, con responsabilidad en el espacio de Entrevista a Venevisión, debemos separar que las opiniones que emiten nuestros entrevistados no corresponden a la línea editorial de nuestro canal. Siempre guardamos el respeto por cada uno de los candidatos y las personalidades que están aquí reflejadas en este espacio y que forman parte de la vida nacional. Gracias por habernos acompañado. Que tengan todos muy buenas tardes. Endrina, amigos, así llegamos al final de la presente emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta, a ustedes deciden, a todos buenas tardes.